Hoy estamos con Claudia Robles Ángel, que es una compositora, artista sonora y artista de los nuevos media, pues que ha tenido trabajos a lo largo de muchos países, aunque estamos hablando con ella desde Colonia, porque está desde hace bastantes años residiendo en Alemania, pero en realidad en su formación, tras pasar por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, en su país natal, en Colombia, ha tenido un máster en artes visuales en la Escuela Superior de Arte Visual en Ginebra, ha hecho trabajos también de posgraduado en la Universidad de las Artes de Essen, en Alemania, y también de estudios de posgraduado en performances y nuevas tecnologías en la Universidad Brunel de Londres. Es decir, que su trayectoria, y no solo en su formación, como vamos a comprobar, es realmente internacional, y por si fuera poco, aparte de, por supuesto, los muchos sitios en los cuales ha expuesto su obra, pues ha recibido, por ejemplo, dos premios, dos menciones, una mención y un premio del prestigiosísimo Centro para Arte de los Media de Karlsruhe, el famoso ZKM. Está aquí Claudia con nosotros porque además representa en Culturas Sonoras algo que hasta ahora realmente no habíamos traído mucho, algo, pero muy poco, y es el trabajo de alguien que se acerca o desarrolla el arte sonoro, pero desde el ámbito del arte electrónico, que es una realidad también pues, que tiene una existencia propia, una tradición, una trayectoria internacional, y con centros tan importantes como este que hemos mencionado, el ZKM de Karlsruhe, o por ejemplo el Ars Electrónica de Linz y su festival anual. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar en este programa. Es un placer. Y tú nos vas a traer tres obras tuyas que vamos a ver y escuchar en fragmento documental, pero tú en tu poética, por así decir, señalas también que tu trabajo tiene relación con el ámbito de lo biológico, de la biotecnología también. Y en estas obras yo creo que hay, en algunas de ellas más que en otras, una referencia a esa realidad. Por ejemplo, en la primera de la que vamos a poner un fragmento representativo, un fragmento documental, como en las otras porque son trabajos instalativos, que es Skin, o sea, piel, que es una instalación interactiva. Pero háblanos de esta obra que, por cierto, no sé el año en el cual la realizaste. Bueno, Skin es una obra que comencé, digamos, la primera versión la hice en el 2013, ¿sí? Mm, Donde en Skin trabajo y utilizo, bueno, digamos, desde el 2004 empecé a trabajar con interfaces que leen parámetros fisiológicos de la persona. Entonces lo uso tanto en performances como en instalaciones. Y en Skin particularmente utilicé un sensor que lee la humedad de la piel. Ese se llama sensor de resistencia galvánica de la piel y digamos que básicamente es muy parecido a lo que es un detector de mentiras, ¿sí? Se Sí, supone sí. que sí, entonces yo utilizo estas interfaces y en Skin estos datos del visitante. Tengo dos versiones, una versión para performance donde hago yo mismo el performance y otra para instalación. En la instalación, que es la que van a ver, Sí. los visitantes bueno, el público está invitado a utilizar la interfase y y digamos que lo que utilizo, básicamente utilizo los datos directamente, hago una zonificación de los datos que estoy Ujú. recibiendo directamente en tiempo real. Primero una zonificación de esos datos y después utilizo varios efectos digitales que están cambiando y variando constantemente en tiempo real con los datos de la persona que está utilizando la interfaz en ese momento. La primera versión de Skin la hice estéreo, pero no, ahorita no exactamente no me acuerdo el año, en Nueva York me ofrecieron la posibilidad de hacer una versión octofónica y Ujú. para Nueva York hice una actualización de la interfaz, de la instalación para 8 canales de audio. Ya, 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 ya. Y efectivamente todo surge de esa respuesta galvánica de la piel que has mencionado, que captura esa interfaz y ese sistema, y todo, el sonido,
con sus modificaciones correspondientes eventuales en tiempo real. Y por supuesto, lo que se ve tiene que ver efectivamente con lo mismo. Es en ese punto todo surge de la misma realidad, ¿no es así? Exacto, sí. Digamos que la parte visual utilizo solamente dos imágenes, ¿sí? Pero que son usadas, una de ellas es una imagen que se utiliza cuando la persona está estresada y los valores que estoy recibiendo están muy altos. Entonces es una imagen muy caótica que se mueve con la programación, se mueve en diferentes partes, y otra que es Ujú. mucho más tranquila, que es de hecho una imagen microscópica de la piel, y que invita a los participantes a ir a reducir el estrés, y a medida que entre más tranquilo se encuentre la persona, el espacio, los timbres del sonido son mucho más de frecuencias más bajas, y el color, digamos, de la parte visual es más tranquilo, es azul. Es decir, que es también una instalación no solamente que tiene un ámbito estético y artístico, sino terapéutico en cierto sentido. Eh, sí, bueno, lo que pasa es que yo utilizo en todas estas obras que trabajo con datos fisiológicos. Digamos que inicialmente me inspiró unos métodos que se realizaban en los a mediados de los años 60, que se llaman los métodos de biofeedback, que en esa época se hicieron para ayudarle a las personas a reducir el estrés. Yo utilizo esta técnica, pero no la utilizo con fines terapéuticos, ¿sí? La utilizo más, a mí me interesa el awareness, el, no me sale la palabra en español, perdón, hacer conciencia, digamos, Sí, de lo sí, que está pasando. sí, el hacerse consciente, el despertar hacia una realidad, sí, sí. Exacto, el ver lo que está pasando internamente, que estamos todo el tiempo, están pasando cosas, y el cuerpo, está cambiando todo el tiempo, Sí, está fluctuando todo el tiempo. respondiendo a Y eso, claro está, entonces, y no sabemos por qué, pero está respondiendo y no sabemos por qué nos sentimos así, así, pero ahí está, y ahí se claro, manifiesta, claro. exacto. Entonces lo que hago es hacer visible y audible eso que está pasando constantemente, fluctuando todo el tiempo en el cuerpo. Magnífico. Pues si te parece, Claudia, vamos a escuchar y ver este fragmento documental de esta instalación tuya, que recordamos se llama Skin.
Este fragmento de Skin de Claudia Robles Ángel, nuestra invitada hoy, manifiesta a las claras cuál es una tendencia fundamental, diríamos, en su trabajo como instaladora, como artista en general, no solo sonora, sino visual, y también con trabajos de arte interactivo. Estos que nos están ocupando lo son. Por ejemplo, el que viene a continuación, Reflexión, sincronizado, desincronizado, que es una instalación de luz y sonido en tiempo real, compuesta por cables electroluminiscentes y sonido, en este caso sonido octofónico, aunque obviamente aquí vamos a tener un sonido solamente estereofónico. Pero cuéntanos, porque esto también tiene mucho que ver con la interacción, pero la interacción ahora entre dos personas que se enfrentan o se asocian o se encuentran para dar lugar a la obra, ¿no es así? Exacto. Sí, bueno, Reflexión es del 2019. Todavía la sigo presentando, es una instalación que tiene, ha ido a muchas partes, realmente la gente se interesa mucho por esta instalación. Está, está inspirada en un texto que leí sobre una investigación que dice que si podemos, si sentimos empatía por otra persona, podemos sincronizar nuestros latidos del corazón. Entonces, a partir de esta investigación, yo decidí hacer un experimento que era utilizo sensores que miden, que me dan los datos de la frecuencia cardíaca y dos personas están invitadas a sentarse una al frente de la otra y a mirarse, a tenerse en cuenta, tratar de hacer empatía con ella y tratar de sincronizar los latidos del corazón. Entonces, lo que hago es, escribí un algoritmo, yo utilizo el software de Max, y escribí el algoritmo que está todo el tiempo haciendo una comparación de estos dos valores, cada persona con su frecuencia cardíaca. Y entre más cerca se encuentran estos valores, el sonido es más armónico, y entre más lejos se encuentra, es disonante. Y bueno, la invitación es a sincronizar los latidos del corazón. Claro. Pues efectivamente es lo que vamos a poder comprobar, pero ¿qué tienen ahí que ver estos cables que aparecen con luminosos? ¿Qué función es esa? Estos cables de electroluminiscencia tienen, cuando vean el video, tienen un movimiento interno, ¿sí? Y también está conectado con los datos de cada una de las personas. Hay dos colores, hay un color verde y hay por otro lado un color como blanco, azul, que está para cada persona. Y entonces cada persona puede ver en las líneas, en el movimiento interno de estos cables, qué tan rápido o qué tan lento está su frecuencia cardíaca. Es como una forma Ajá. de visualizar lo que está pasando también o sea, en su ritmo cardíaco. Pues vamos a verlo y a oírlo.
era un fragmento representativo, documental en cualquier caso, es lo que ocurre con, con estas cosas de reflexión de Claudia Robles Ángel. Y digo que es lo que ocurre porque naturalmente no puede sustituir una documentación, y tú lo sabes muy bien, Claudia, a la experiencia real, inmersiva, que ahora se dice tanto, pero en realidad pues vital y participativa en una experiencia como esta, eso está claro. Sí, sí, son instalaciones que hay que vivirlas o sea, y experimentarlas en situ, en el sitio. Mm. Bueno, nosotros simplemente lanzamos esto, pues como el que lanza una botella al mar con un mensaje, pero ciertamente tenemos que hacer esta salvedad, porque ocurre con todas las instalaciones, con todas, todas, absolutamente todas. Y vamos ahora a la última, que se llama Leiken, que se inspira en el Liken, y el nombre es Leiken en griego, según dice. Yo no sé griego, así que me lo tengo que creer, obviamente, que es un compuesto vegetal resultante, señalas, de la hibridación entre un hongo y una alga. La instalación, por tanto, dice, reflexiona sobre la interacción y la relación mutua entre dos organismos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona Leiken? Bueno, Liquid funciona, hay dos tipos de participantes. Hay uno que está en el centro de la obra, que sería como el host. ¿M? A esta persona Sí, el anfitrión. el anfitrión, gracias. Bueno, y para él utilizó una interfaz de cerebro-computador, ¿sí? Para medir todas pues, los ritmos del cerebro, ¿no? Las frecuencias del cerebro. Y por otro lado, en la silla donde se encuentra, también coloqué un transducer que para que también Sí, le hagas un transductor, sí. un transductor, exacto. Bueno, es un espacio inmersivo. Se encuentran, digamos, cuatro pantallas en panorámica, ¿sí? Ujú. Como lo van a ver en el video. Sí, sí. Las pantallas esta instalación fue realizada en el Instituto de Música por Computador en Zúrich, y ellos tienen un espacio inmersivo que tiene 16 canales de audio más dos subwoofers, y todas las pantallas tienen unos sensores de toque. O sea, entonces se encuentra el anfitrión y después se encuentran los visitantes. Los otros participantes pueden tocar las pantallas. Cuando tocan las pantallas, yo recibo estos datos en el computador y puedo saber si están tocando muy rápido, muy nerviosamente o de una manera más tranquila. Cuando tocan las pantallas de una forma más tranquila, en ese momento cuando tocan aparece un líquen que se agranda, ¿sí? Ujú. Eso por un lado, por la parte visual, pero cuando tocan lentamente, tranquilamente, entonces mando también una frecuencia baja al transductor que se encuentra en el espaldar del asiento del anfitrión, que le da como un masaje, ¿sí? Este masaje produce cambios en el cerebro que Claro, están claro, sí, 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 asociados a sí. la música que se está escuchando. Que por Y otra cuando las parte personas, pero esa música es una música que tú has hecho o surge de esas realidades de la instalación y de la interacción. no, bueno, yo trabajo para todas, tanto para obras acusmáticas o interactivas o para todas las obras. A mí me gusta hacer mis propias grabaciones de sonido, ¿sí? Ujú. Muy, también creo también sonidos sintéticos a veces, pero me gusta mucho realmente tener esa relación con la grabación que hice en el momento. Para Liken utilizo para todo un entorno de naturaleza, como una reserva natural. Entonces utilizo grabaciones de grillos, de cícadas, todo esto las grabé realmente en Colombia, y, y los utilizo en la instalación. Realmente no varío, en Liken no hago muchos efectos digitales, más que todo varío las frecuencias de estos grillos y de estas cícadas que varían de acuerdo a lo que está pasando en el cerebro del anfitrión. Claro, claro. Efectivamente, es un cierto paisaje sonoro que se recompone con la participación y la activación que da el propio visitante, Es- vamos, de una manera Exactamente. o de otra. Sí, Pues mira, exactamente. pues vamos ya a poner a quienes nos ven y escuchan en presencia de esta documentación tan interesante que nos aportas de Liken.
con esta instalación, Leiken, Claudia Robles Ángel, te vamos a despedir, pero no sin antes preguntarte por tus proyectos más recientes, porque justo cuando estábamos preparando este programa hace ya algún tiempo, nos estabas comentando que estabas montando una nueva instalación. ¿Nos puedes contar algo, aunque no vayamos a ver nada, por supuesto, sobre ello, para dar un poco idea de lo que es un poco la perspectiva de tu trabajo y el perfil que tiene ahora? Claro. Bueno, esta nueva obra se llama Ripples, ¿sí? Yo puedo decir que esa última instalación tiene la combinación de varias cosas que hago a veces por separado. Por un lado, música acusmática, por otro lado, los interactivos con el cuerpo y también la parte visual. Así que la instalación son 10 parlantes que creé, que cada una de estas cajas tiene un parlante, tiene dos parlantes, un transductor por un lado y por el otro lado tiene un parlante para la parte acusmática. Entonces tengo una obra de más o menos 15 minutos de medio fijo que corre todo el tiempo en loop durante la instalación. El siguiente nivel, el siguiente layer, digamos, de la instalación es la participación de los visitantes utilizando otra vez utilizo sensores que miden la humedad de la piel. Esta vez son hechos especialmente para la instalación en Arduino. Y también se pueden utilizar como instrumento. Digamos que los visitantes pueden también utilizar y variar esas frecuencias. Y también estoy trabajando todo esto en tiempo real, con programación y efectos en tiempo real. Y la última parte es la parte visual, que hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar con la cimática, que es la visualización del sonido, digamos, el agua o la arena, y tenía ganas digamos, de experimentar con la parte visual de esta parte visual del sonido. Y entonces estos parlantes en la parte de arriba tienen agua, que cuando las personas cuando los visitantes tocan los sensores, producen vibraciones que hacen mover la parte del agua de los parlantes. Muy bien, pues mira, te vamos a proponer ya desde ya, si tienes algunas imágenes, no ya un vídeo, pues sí, pero sobre todo unas imágenes que Sí, te voy pueden a mandar unas imágenes. Sí. ilustrarnos esto que tú dices ya como final de tu presencia aquí, que por supuesto te agradecemos mucho. Muchas gracias, Claudia, y hasta siempre. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias por esta invitación, a participar, digamos, a contarles un poco sobre mi trabajo. Un placer. Gracias.